Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel va a ser nuestro texto. Sean todos bienvenidos y vamos a abrir el corazón a Dios. Primera de Samuel, capítulo 7. Mi pastor alguna vez nos contaba una historia de que se pusieron de acuerdo unas personas, unos hombres, a decirle a un amigo que estaba enfermo. Y todos se pusieron de acuerdo y me decía mi pastor que estas personas cuando se toparon con este hombre le dijeron: oye, ¿estás bien? Te ves como enfermo. Y el hombre se preocupó y dijo: ¿cómo que me veo como enfermo? Y después se topa al otro amigo y todos los amigos se habían puesto de acuerdo para decirle lo mismo a esta persona que estaba enfermo. Así que se topó al primero y el primero le dice: oye, ¿estás bien? ¿Te ves como enfermo? No, sí me siento bien. Se topa al segundo: oye, ¿estás bien? Porque te veo como pálido, como que estás un poquito enfermo. No, sí me siento bien. Y al tercero, bueno, ya ustedes que se pusieron de acuerdo o me veo tan mal. Y llegó el momento, hermanos, donde dice mi pastor que el hombre se empezó a sentir mal y comenzó a ir a visitar al médico. Así es que este hombre les avisó a sus compañeros: ¿saben qué? Si me he estado sintiendo mal, tenían razón, ya fui al doctor y me dijo que algo está pasando y que no está muy bien. Entonces ellos se espantaron y dijeron: ahora vamos a decirle que está sano para que no se esté haciendo y esté yendo al doctor. Y comenzaron a decirle: no, te ves muy bien, no le hagas caso al doctor que te ve enfermo. Y después se lo volvieron a ver, lo fueron a ver otras amistades. ¿Y cómo te encuentras? No, pues dicen que estoy enfermo. No, pero te ves bien. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque lo que nosotros estemos escuchando puede causar un problema o un beneficio a nuestro cuerpo o a nuestra vida espiritual. Lo que nosotros estamos oyendo puede traer paz o puede traer tristeza, puede traer fe o puede traer duda. Es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros ponga atención de lo que está escuchando en la vida cotidiana, porque depende de lo que tú estés escuchando, si tu fe va a estar arriba o vas a estar lleno de dudas. En el texto que vamos a leer es el profeta Samuel exhortando al pueblo a dejar la idolatría, a aferrarse solamente a Dios. Y cuando el rey, hermanos, el filisteo se entera de esto, también está haciendo algo. Pero vamos a ver la historia, en Primera de Samuel capítulo 7, del versículo 3 al 9, dice la palabra de Dios: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová vuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por la vida, por la salvación y por este momento, Señor, que estamos delante de tu presencia. Yo te ruego, Padre, tu Espíritu Santo sea tocando cada corazón de los que estamos aquí presentes, dando lugar, Señor, a tu palabra, dando lugar, Señor, oh mi Dios eterno, a un milagro, Señor. Te pedimos, Padre, nos ayudes en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte
Amén. Este mensaje se llama La fe viene por el oír. En nuestro texto, hermanos, Samuel está invitando al pueblo a servirle exclusivamente a Dios, pero el pueblo, hermanos, está temeroso por todo lo que había pasado antes de esto con el arca de la alianza. Ya hemos hablado varias veces que el arca de la alianza la habían tomado los filisteos. Los filisteos tomaron el arca de la alianza, y a donde quiera que el arca de la alianza andaba sobre los filisteos, había enfermedad, había muerte, y se escuchaban rumores de todo lo que estaba sucediendo con los filisteos. Y esto es lo que escuchan, hermanos, el pueblo de Israel. Cuando el arca llega a Israel, cuando el arca llega al pueblo de Dios, el pueblo de Dios ya no es tan temeroso con el arca de la alianza, y dice la palabra de Dios que destapan el arca de la alianza y muere mucho pueblo. Dice la palabra de Dios que hizo morir a 50,070 hombres. Entonces Israel se llenó de temor. Imagínense, Israel está escuchando, es que allá hay enfermedad, hay angustia, hay preocupación, los que no se mueren se quedan enfermos, y cuando llega el arca, nada más y nada menos que se mueren 70,000 hombres. Entonces la gente está espantada, y en ese momento Samuel le habla al pueblo y le dice: si ustedes enderezan sus caminos, si ustedes dejan de servirle a los dioses, a esos dioses que no es el Todopoderoso, dice la palabra de Dios que comenzó a exhortarlos Samuel para que el pueblo de Dios pudiera estar tranquilo, pudiera estar en paz, y el pueblo obedeció. El pueblo entendió esto, y dice la palabra de Dios que ellos se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. El pueblo se arrepintió. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos están reunidos, ellos están ahí, primero estaban todos temerosos porque habían escuchado toda la muerte que había acontecido con el arca de la alianza. Pero ellos ahorita están arrepentidos, ellos están congregados pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole que Dios se glorifique, dándole gracias a Dios también. En ese mismo momento, cuando ellos están reunidos, en el versículo 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Ahora quiero que ponga atención en esto, porque el mensaje se llama La fe viene por el oír. Pero no solamente la fe viene por el oír, la duda también viene por el oír, el temor también viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero el temor viene por el oír la palabra de alguien más. ¿Cuántos me escuchan? Y dice la palabra de Dios que los filisteos se dan cuenta que Israel está reunido. Los filisteos no saben que Israel están adorando a Dios. Los filisteos no saben que Israel está arrepentido delante de Dios. Los filisteos solamente escucharon. Se reunieron los israelitas e inmediatamente tuvieron temor y dicen: pues si están reunidos es porque van a venir contra nosotros. Así es que vamos a juntarnos y vamos a contraatacar, porque ellos nos quieren atacar. Y dice la palabra de Dios: y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. ¿Y qué cree que sucedió después? Y al oír esto los de Israel, ponga atención nuevamente, alguien que está oyendo algo. Al oír esto, los de Israel, ¿qué sucedió? Tuvieron temor de los filisteos. Ellos no se supone que estaban alabando a Dios. Estaban muy felices, estaban arrepentidos, pero al oír, primero escucharon los filisteos, tuvieron miedo los filisteos. Se levantan los filisteos y ahora tienen miedo los de Israel, porque ya escucharon que aquellos vienen contra los judíos, contra los israelitas. Y dice la palabra de Dios que tuvieron temor. Ahora, mis hermanos, lo que nos está hablando nuestro texto
es de que lo que tú estés escuchando va a causar que te llenes de fe o que te llenes de duda. Samuel va y le habla al pueblo y le habla de que se arrepientan, de que le sirvan a Dios y se van a llenar de fe y se llenan de fe. Y en un ratito, en un tiempo más adelante, escuchan que el enemigo también se ha levantado en contra de ellos y se llenan de temor. Ahora nosotros, hermanos, no estamos exentos de esta situación. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Por eso muchas veces usted ve cómo aquí en la iglesia personas vienen a alabar a Dios y reciben palabra de Dios, pero por aquí salen allá afuera y viene el diablo y les dice: ¿qué crees? Está pasando esto con tu familia, o te dan el estudio del médico, tienes esta enfermedad. Tú saliste de la iglesia gozoso, pero muchas veces allá afuera el diablo te está esperando con malas noticias, y después de que estaba lleno de fe, puedes estar lleno de condenación, lleno de amargura, lleno de tristeza. Y eso es con lo que debemos de tener cuidado. Y la palabra de Dios, hermanos, en nuestro texto nos habla de lo que es o cuál es la solución. Dice la Escritura, ahí en nuestro texto, en el versículo que sigue, en el versículo 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Yo quiero que ponga atención en algo que Dios nos está mostrando en este texto. Y algo que nos muestra el Señor en este texto es de que cuando estás atemorizado, cuando estás lleno de temor, cuando estás lleno de vulnerabilidad, el cordero sigue siendo la clave. Porque lo que el pueblo hizo en ese momento, hermanos, que estaba pasando por esta dificultad, lo que hizo Samuel fue y agarró el cordero y lo sacrificó, un cordero puro, o sea, mostrando que en momentos de duda, en momentos, hermanos, de aflicción, solamente el cordero nos puede ayudar. Es lo que está sucediendo. Así es que lo que estamos escuchando, hermanos, puede causar fe o puede causar duda. Por eso Romanos 17:10 dice así, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si la fe, mis hermanos, viene por el oír la palabra de Dios, la duda también vendrá por lo que tú estás escuchando. El pueblo de Dios escuchó a los filisteos y tuvo temor. Hermanos, estamos en un tiempo donde todo lo que se escucha, o la mayoría de lo que se escucha, es negativo. Cada vez que usted se atreve a prender el televisor en noticias, es muy complicado de que usted escuche muy buenas noticias. Normalmente está escuchando de que hay crisis, de que la moneda se está devaluando, de que alguna moneda se está elevando y está perjudicando a otra, o hay un desequilibrio en las economías. O también va a escuchar en que la enfermedad sigue creciendo. También va a escuchar, mis hermanos, en que esto no va a parar y mucha mala noticia vamos a seguir escuchando. Ahora, si usted sigue escuchando y se está llenando de toda esa información, usted va a ignorar la información que Dios, el Todopoderoso, le ha dado a usted. Y va a comenzar a considerar la información que el diablo está soltando allá afuera. ¿Cuántos me escuchan? Para nosotros los cristianos, hermanos, no nos importa lo que diga el diablo allá afuera. No nos importa lo que el maligno diga de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia. A nosotros como cristianos nos importa lo que Dios dice de nosotros. Porque nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que el diablo quiere que seamos. Hermanos, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y este mundo, hermanos, se estará inundando día tras día de malas noticias. Y usted necesita tener mucho cuidado. Porque si usted es de las personas que les encanta ver lo que está sucediendo con el mundo, usted va a ser una de las personas más desanimadas muy pronto. Usted no necesita escuchar cómo va el coronavirus.
Usted no necesita escuchar si se están muriendo más o menos. No necesita. Usted lo que necesita es doblar rodilla, humillarse ante su Dios y clamar por su familia. Eso es lo que usted necesita hacer. Usted y yo necesitamos hacer. ¿De qué nos sirve, hermanos, el que nos pudiéramos encerrar nuevamente si nuestro corazón, si nuestra vida misma, si el pecado de nuestro corazón está llegando hasta el cielo, clamando a Dios por justicia? ¿Sí me escucha? Cuando pecó Caín contra Abel, el Señor buscó a Caín. Caín se andaba escondiendo y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? No, yo no sé dónde está mi hermano, ¿a poco soy guarda de él?, le contestó a Caín. Y Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama hasta mí. Desde lo que le está diciendo es: no hay nadie quien pueda ocultar lo que estás haciendo. Mis hermanos, el pecado del hombre es el mismo que expone al hombre. No hay nada que pueda detener, hermanos. Si usted y yo merecemos un juicio de parte de Dios, que sí lo merecemos, pero por su gracia no lo hemos recibido. Pero si Dios decidiera traernos un juicio, no hay nada que detenga un juicio de Dios. Nada. Nada que detenga un juicio de parte de Dios. Lo que sí puede hacer que se detenga un juicio es Él mismo, por su misericordia. Y si nosotros hallamos gracia y clamamos a Dios, podemos hallar misericordia. Pero mis hermanos, como pueblo de Dios, debemos de saber que solamente en el Cordero, por medio del Cordero, podemos estar protegidos. Se me hace algo tan triste, hermanos, que en este tiempo de dificultad muchos cristianos estén ignorando a Dios. Muchos cristianos estén más fríos que nunca. Qué triste, hermanos, es ver cómo el diablo los va a ir haciendo pedazos. Qué triste es ver familias de la misma iglesia, hermanos, que simplemente desaparecieron y están haciendo de todo para cuidarse de una enfermedad y están haciendo nada para cuidarse del juicio que Dios trae sobre la tierra. ¿Sí me escucha? Están haciendo de todo para cuidarse de una enfermedad terrenal que al final de cuentas no tiene poder contra Dios. Nada tiene poder contra Dios. Y no se están cuidando de un juicio de Dios. O sea, sí me cuido de que no me vaya yo a contagiar, no me vaya a caer una enfermedad, voy a comer sanamente. Bueno, ¿y por qué no comenzamos también a observar nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos delante de Dios? Hermanos, usted y yo, déjeme decirle algo que suena un poquito fuerte. Usted y yo no podremos salir de esta situación. Dios nos sacará, pero usted y yo no podemos salir de esta situación. Nadie podrá salir de esta situación. Si alguno llega a salir es porque Dios lo sacó, no porque se cuidó, no porque hizo esto, porque hizo aquello. Déjeme decirle, nadie de nosotros puede salir de esta situación. La sangre del Cordero es lo único que nos puede librar. Salmos 18:6 dice la palabra de Dios: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Lo que estamos viviendo, mis hermanos, no es nada comparado con lo que vendrá. Necesitamos como cristianos no ser ilusos. Necesitamos como cristianos, hermanos, entender que el fin del tiempo se acerca, que lo peor de lo peor vendrá a este mundo. Eso no lo podemos detener. Pero usted y yo sí nos podemos poner en el lugar correcto, donde ninguna maldición, donde ninguna desgracia entra, y eso es en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que nos va a ayudar, hermanos, a ser guardados es caminar en la justicia del Señor. ¿Quieres protegerte de lo que viene? Camina en justicia.
¿Quieres ser libre de desgracias, de desdichas, de enfermedades? No solamente de estas, sino de todas las que vienen muchas. ¿Quieres ser libre de todo eso? Camina en justicia. Camina en justicia agradándole a Dios. Salmo 112, versículo 7 dice la palabra de Dios: no tendrá temor de malas noticias. Habla del justo. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Porque hay una confianza en el Padre, hermanos. Deja de escuchar las estadísticas y confía más en Dios. No importa, mira, si tú sigues escuchando estadísticas, noticias y todo eso, no solamente vas a escuchar que esto no va a parar, que esto va a empeorar, sino que vas a escuchar cómo el diablo está destruyendo la niñez en violaciones, con drogadicción, con alcoholismo, con tanta porquería que el diablo está destruyendo la humanidad. Y eso va a hacer que algún día te preguntes: ¿y dónde estaba Dios? Porque la mayoría de los que preguntan dónde está Dios cuando ven una injusticia en la tierra es porque nunca han podido conectarse con Dios. Ahora, mis hermanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra, pero no de un periodista, no de un hombre que lo pusieron detrás de una cámara para que diga lo que la gente quiere escuchar o lo que un gobierno quiere que se diga. La fe viene por el oír, pero la palabra de Dios, las promesas de Dios, necesitamos poner más atención a lo que Dios está hablando. Segunda de Crónicas 7:14, la palabra de Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Estás enfermo? Dice el Señor: humíllate. Humíllate, regresa de ese pecado que estás cometiendo, vuélvete de esa maldad, deja de hacer eso perverso que sabes que a Dios no le agrada. Y yo sanaré tu tierra, sanaré a tus hijos, sanaré tu familia. Esa es la mejor manera de protegernos, mis hermanos. Ahora, hablamos de cómo protegernos ante esta enfermedad. Y una de las maneras para protegernos es fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Pero si tú quieres fortalecerte espiritualmente, vas a tener que fortalecerte en Dios. Y este es el tiempo, hermanos, donde nuestra fe debe crecer y no la duda y el temor. Este es el tiempo donde todos los cristianos deben de estar creciendo en fe. En nuestro texto dice la palabra de Dios en el versículo 9 al 15: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Benezer, que significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo.
Esto es lo que sucedió cuando tú pones al cordero, cuando el sacrificio toma poder, como en nuestro caso. Dice la palabra de Dios, versículo 10, y aconteció que mientras Samuel, quiero decirle algo, Samuel significa el que habla con Dios o el que escucha a Dios. Entonces lo que dice el versículo 10, y aconteció que mientras el que escuchaba a Dios sacrificaba el holocausto. ¿Y por qué lo llevo a esto? Porque grandes cosas veremos, hermanos, por medio de personas que pueden escuchar a Dios. Samuel formó parte clave de esta gran victoria, pero él podía oír a Dios, él podía escuchar a Dios. Y él podía tener fe porque él no estaba escuchando lo que el diablo decía, él estaba escuchando lo que Dios estaba hablando. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de hacer, mis hermanos, estar día con día escuchando las promesas del Señor, escuchando lo que Dios está hablando, porque día con día usted va a comenzar a ver un infierno allá afuera en el mundo. No porque yo lo diga, el Señor lo dijo. Y el Señor dice que día con día el mundo se iba a ir haciendo pedazos. El diablo iba a gobernar este mundo de una manera que usted y yo no nos imaginamos. Así es que si el maligno está gobernando el mundo entero, usted y yo necesitamos escuchar a Dios para no dejarnos llevar por lo que el diablo diga, para que usted y yo podamos tener paz. Si nosotros nos mantenemos escuchando exclusivamente a Dios, déjame decirte, no solamente te recuperarás, sino que recuperarás lo que el maligno te ha robado. Es lo que está sucediendo con Israel. Israel está recuperando lo que el diablo, lo que los filisteos le habían quitado. Y no solamente eso, sino que Dios dará más de lo que te imaginas. Pongamos atención, hermanos, a lo que Dios, nuestro Señor, nos está diciendo en sus promesas. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 26. Jeremías capítulo 26 del 2 al 6, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande a hablarles. No detengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para entender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Oh, mis hermanos, cuando usted lee la escritura de los juicios de Dios, siempre va a encontrar a un Dios diciéndole a su pueblo: arrepiéntete, deja tu mal camino, vuelve a mí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice la palabra de Dios: y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tu rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de vuestro Dios. Oh, mis hermanos, qué tremendo es cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que interviene ante cualquier situación que esté viviendo el mundo. Le vuelvo a repetir, nada de esto que estamos escuchando, estamos viendo va a parar. La situación del mundo va a ir empeorando, pero usted y yo, el pueblo que sabe oír a su Señor, tendrá fe. El pueblo que sabe escuchar al Dios Todopoderoso tendrá fe, y por fe verá grandes cosas en su vida, verá milagros en su vida. Y como le he dicho algunas veces, mientras un mundo
o el mundo pecador tiene crisis, el pueblo de Dios tiene bendición. Pero solamente es si nosotros aprendemos a escuchar al Señor, porque la fe viene por el oír. Si usted está escuchando noticias negativas, no podrá ni descansar, no podrá dormir, no podrá tener paz, se va a sobresaltar, se va a preocupar de más. Ay, es que ¿qué va a pasar si me llega a dar a mí? Yo sí me muero. ¿Y qué va a pasar si a mí me llega a pasar eso? ¿Y qué tal y si me muero? Pues si se muere, pues se muere. No va a pasar de ahí, se va a topar con el Señor. Pero mis hermanos, necesitamos comprender que ni a ninguno de nosotros nos va a pasar lo que Dios no quiera que nos pase. Ninguno. Y si Dios ya nos mandó el boleto, tenga por seguro que nadie podrá detener el avión. Créalo. Si Dios ya mandó el boleto, ¿quién va a poder detener el avión que el Señor nos ha mandado? Solamente nos queda clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros, como lo hizo Josafat. Dice la Biblia que el profeta vino y le dijo: arregla tu vida, porque friquis mortis calaveris teis, hasta ahí nomás llegamos. Y él, inmediatamente que salió el profeta, se volvió a la pared y comenzó a llorar. Señor, todavía no, Señor. Clamó a Dios y Dios le dijo: está bien, te voy a dar otros 15 años. Esa es nuestra única opción. ¿Quieres que no llegue la hora? Pues nomás tienes que clamar a Dios. Al final de cuentas, Él es el que decide si sí o todavía no, y no te tienes que preocupar de más. Pero déjame decirte, si Dios nos va a dar unos años más, unas décadas más, que sean en paz. Deja de escuchar las malas noticias, deja de ver lo que el mundo se está haciendo, porque te puedes corromper también tú. No nos interesa lo que esté sucediendo. Sí nos interesa en el aspecto en el que nosotros estamos orando que Dios tenga misericordia de este mundo, pero no nos interesa saber todos los detalles de cómo fue la violación, de cómo lo mataron, de cómo lo secuestraron, que le quitaron, que le cortaron, cómo lo destazaron. No nos interesa eso. Nosotros solamente, si escuchamos una mala noticia, vamos delante de nuestro Padre Celestial, vamos delante del Cordero sacrificado, aquel que cubre multitud de pecados, y le decimos: Señor, aquí estamos, ten misericordia de nosotros. Porque si tú no tienes misericordia de nosotros, no hay nada que hacer, nada que hacer. ¿Cuántos me escuchan? Así es que, mis hermanos, ponga atención lo que está escuchando, porque necesitamos escuchar más de la palabra de Dios para llenarnos más de fe y caminar en este mundo llenos de fe. Por eso dice la palabra de Dios: al que cree, todo le es posible. Así, si usted y yo estamos llenos de fe, todo será posible en la voluntad de Dios. Y no se atemorice, porque el Señor dice: la pelea no es de ustedes, la pelea es mía. Él tiene el control, Él tiene la victoria. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios en esta hora.